saludo para todos, buenos días. Agradecemos la presencia de Dios en nuestras vidas y esta mañana nos disponemos a hablar de la carta del apóstol Pedro. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija. Gracias Dios por esta mañana. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos dirija, Señor, durante la lectura de la palabra y la enseñanza, y que seas tú el que nos enseñes, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo este programa y quienes lo verán después, Señor, y que tu misericordia y tu amor nos alcancen a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a leer 1 Pedro del 3 al 13. Leo de la Biblia al día. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su infinita misericordia nos concedió el privilegio de nacer de nuevo y pasar de ser de su familia. Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza viva, y en un día hemos de recibir la herencia pura, inmarcesible, inmutable e incorruptible que Dios nos tiene reservada en el cielo. Como ustedes han depositado en Él su fe, con su gran poder, los protegerá para que la alcancen. En los postreros días la recibirán ustedes y todos le verán. Así que alégrense, porque aunque en el presente sufran aflicciones, el gozo que les espera es extraordinario. Las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria y honra el día en que regrese. Aquel a quien aman sin haberlo visto y en quien confían aunque no lo ven. Por eso el gozo que sienten es profundo, glorioso, indescriptible, y por eso han alcanzado ustedes la salvación del alma. Aunque los profetas escribieron sobre la salvación, había muchas cosas que no podían comprender completamente. Se preguntaban a quién y en qué circunstancias se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos, cuando les mandaba que detallaran por escrito los sufrimientos por los que un día Cristo pasaría y las glorias que recibiría tras ellos. Por fin se les reveló que tales acontecimientos no se producirían en aquella época, sino muchos años después en la nuestra. Ya por fin las buenas noticias del cumplimiento de lo profetizado llegaron a nosotros, anunciadas con el mismo poder del Espíritu Santo, enviado del cielo, que habló a los profetas. Y es tan extraño y maravilloso el mensaje que los ángeles darían cualquier cosa por conocerlo mejor. Ahora tienen motivos para esperar con más sobriedad e inteligencia las bendiciones que Dios en su bondad derramará sobre ustedes cuando Jesucristo regrese. Esta porción del apóstol Pedro era dirigida a un grupo de creyentes que se habían dispersado por la persecución a diferentes lugares, pero todos estaban en Asia y aunque eran diferentes lugares, todos estaban cerca. Ellos ya habían conocido a Jesús y tenían la fe en Jesús. Hay algunos que dicen que esta porción es más bien una oración, porque los judíos tenían por costumbre hacer largas oraciones y a pesar de que eran largas, ellos no perdían el hilo de la oración, no como nosotros, ¿verdad? Que muy fácilmente nos dispersamos hoy. Ellos sí estaban acostumbrados. Y es que si le ponen atención, el apóstol Pedro empieza exaltando a Jesús. En la Reina Valera, por ejemplo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. O sea, está alabando al Señor de una vez. Si vemos el texto en general, podemos sacar tres partes diferentes. Una, que es el plan salvador, donde se habla del plan salvador de Dios que satisface todas nuestras necesidades. Una partecita, como se nos dio a conocer, cómo se nos dio a nosotros a conocer nuestra salvación, y otra, lo que involucra nuestra salvación en la vida diaria. En el caso del plan salvador de Dios, Pedro sabe que le está escribiendo a los creyentes que están en Asia Menor, y él se dirige a ellos alabando al Señor, orando por ellos. Y dice, Él es el Padre de nuestro Señor Jesús. Hablando de Dios, dice que Él es el Padre de Jesucristo, y así empieza alabando. Pedro da 11 razones para alabar a Dios en este texto. Él dice que nos ha dado un nuevo nacimiento, por eso debemos ser agradecidos,
que nos ha dado gran misericordia, que tenemos el resultado en una esperanza viva que hoy todavía tenemos nosotros, de esperar que Él venga por segunda vez. Nos ha dado una nueva vida con esa esperanza, y además esa esperanza tiene una herencia que está en los cielos. Esta herencia, que es una de las cosas más bonitas, no puede ser contaminada por lo de afuera, por lo externo, ni tampoco puede marchitarse interiormente. Es una herencia que es grande, sabemos que está en los cielos y que el Señor la ha ofrecido, pero que para todos en este momento pues sigue siendo un misterio. Ha sido guardada ya para nosotros por el mismo poder de Dios. Otra de las cosas que Pedro menciona es que debemos aferrarnos a las promesas de Dios, y para eso, para alcanzar la meta final, que es una salvación que Dios revelará en los últimos tiempos, cuando Jesús se ha revelado. Claro, ellos estaban en una época unos años después de la muerte de Jesús. Ya algunos de ellos habían reconocido que Él era el Salvador, pero todavía tenían muchas cosas que no entendían de las cosas que habían pasado. Y Pedro ve la necesidad también de referirse a la salvación, como el Señor nos dio a conocer a través del Espíritu Santo y a través de los profetas que fueron usados para escribir antes y para que ellos conocieran lo que había sucedido desde el principio del Génesis, sobre nuestra salvación. Y pensaba un poquito, si por ejemplo nosotros tuviéramos un reloj muy especial que de pronto empieza a marcar la hora mal, entonces pensamos de una vez que algo está pasando con el reloj. Y si es muy especial, muy fino, etcétera, y vemos que falla y falla porque algo malo tiene, entonces pues uno, ¿qué es lo que hace? Pues lo lleva al joyero, que es el especialista en esto, porque si quisiéramos nosotros mismos arreglar el reloj, no podríamos. Igual que cualquier otro objeto que nosotros tengamos, lo llevamos, nosotros lo tomamos y lo llevamos. De todas maneras, si el reloj por sí mismo quisiera repararse, no podría hacerlo. Entonces necesita que nosotros lo hagamos, siendo que es un objeto. En el caso de nosotros los humanos, cuando nosotros estamos muy cargados y queremos cambiar nuestra vida en un cambio radical, tampoco nosotros podemos lograrlo, igual que el reloj. Solo que el reloj necesita que alguien lo lleve. En el caso de nosotros, solo Dios puede hacer el cambio. ¿Recuerdan cuando Nicodemo, el fariseo, se acercó de noche a Jesús para preguntarle cómo podía hacer él para cambiar? Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Pues así como él lo buscó y buscó en el lugar correcto, que era lo que tenía que hacer, nosotros también tenemos que hacerlo. Ahora, para poder lograr el cambio en nosotros tenemos por eso que aportar, que colaborar. ¿En qué sentido? Bueno, en que tenemos que querer hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Dios no hará para nosotros nada sin nuestro consentimiento. El reloj necesita que otro lo lleve, pero en el caso de nosotros, somos nosotros mismos quienes nos tenemos que acercar a Dios y darle el consentimiento para que Él nos transforme en un hombre nuevo, para que tengamos un nuevo nacimiento. Y a eso se refiere Pedro cuando explica la salvación de la que gozan los creyentes, y que ya muchos de ellos la están disfrutando, pero al mismo tiempo, según el texto, también tienen tribulaciones y problemas. Así es que se aclara para ellos que también es mediante Jesucristo que nosotros recibimos esa herencia, el sacrificio que Él hizo. Todas estas bendiciones de Dios nos pueden ayudar a pasar las pruebas difíciles, como mencionaba hace un momento. Y esto traerá una alabanza, y espontáneamente vamos a querer alabar y darle la gloria y honra a Jesús, porque reconoceremos que solo Él puede hacer los cambios para salir de las tribulaciones. La fe en Cristo que no hemos visto tiene dos resultados: en medio de las dificultades, gozo, y hacia el futuro, gozar de la salvación. Es lindo saber que nosotros tenemos una fe en Cristo a pesar de que no lo hemos visto físicamente. Y Dios aprecia eso,
Entonces nuestra salvación viene por fe, entonces tenemos que mantenernos en esa fe. Ahora, ¿cómo fue que llegó todo a esas personas y aún hoy a nosotros la información sobre todo lo que iba a suceder con Jesús, con el Mesías, y todos los acontecimientos de salvación, con la resurrección que se dieron después? Bueno, pues el Espíritu Santo inspiró a los profetas desde el Antiguo Testamento. Ellos estudiaron y además de eso escribieron. Y por mucho que ellos intentaron para saber cuáles eran los tiempos en que estas cosas se iban a pasar, ellos no pudieron descubrirlo. Sin embargo, el Espíritu los guió a que entendieran que ellos tenían que escribir sobre esas nuevas de salvación, de muerte y de resurrección de Jesús. Lo que involucró nuestra salvación en todo el plan perfecto de Dios es que después de que Jesús resucita, el Evangelio se sigue expandiendo a través de los que comunican sus testimonios y siguen estudiando el Evangelio y siguen estudiando la palabra escrita por los profetas, y entonces nosotros somos parte de ese gran pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que involucra mantener esa salvación? Bueno, pues involucra tener una vida santa y practicar las grandes verdades de la vida cristiana. Deben ser vividas por todos nosotros porque creemos en ellas. Hay motivos para esperar las bendiciones de Dios y esperarlas con inteligencia, según dicen los textos, y con moderación, sobriedad, dice el texto. Tener presente siempre los elementos básicos del Evangelio, día a día, como una motivación y un recordatorio para tener una buena conducta, un buen testimonio, para que otros que se fijan en ti y en mí puedan ver una diferencia y quieran actuar como nosotros lo hacemos. ¿Cómo debe ser precisamente esa conducta? Dice la Nueva Versión Internacional, que también estaba revisando, que se debe hacer con dominio propio y que tenemos que ser inteligentes para actuar y que nuestra esperanza siempre tiene que estar en la gracia, porque Jesucristo lo que nos dio fue un regalo y estamos esperando que Él venga por segunda vez y se revele. La salvación que este pasaje nos ofrece debe llevar a hombres y a mujeres a vivir una vida como seguidores de Jesús, anhelando cada día parecernos más a Él, sin tomar en cuenta si tenemos situaciones difíciles o no, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, lo que es una gran esperanza para nosotros, porque Él nos dará la mano para pasar por las tribulaciones y veremos las cosas como Él las ve y no como el mundo las ve. Eso es bellísimo, porque en fe, ¿qué obtendremos nosotros en fe? La victoria en Cristo Jesús y la salvación para nuestras almas. Que Dios les bendiga.